HaMashiach, o Mesías, el Mesías. Comenzamos nuestro estudio bíblico semanal, nuestra panorámica do Novo Testamento, clase 4. Bem-vindos, bem-vindas, bienvenidos y bienvenidas, you are welcome, también a este nuevo estudio bíblico semanal aquí en el cuerpo de Joinville, do Ejército de Salvación, aquí desde el estado de Santa Catarina, no Brasil. A todo mundo, bienvenidos, bienvenidos a esta cuarta clase de nuestro curso panorámica do Novo Testamento, dando una oleada, un decorrer, un caminar, una travesía bien simple y práctico a través del Nuevo Testamento, que eso nos ayudará a entender nuestra caminada de aprendizado en estos libros, 27 libros tan maravillosos. Hoy hablaremos sobre HaMashiach, o Mesías, el Mesías prometido. ¿Qué tiene que ver un Nuevo Testamento con esta palabra? Entonces, iremos a recorrer a través da semántica, do significado da palavra, o conceito, a origem desta palavra, que tem que ver com o Antigo Testamento, mas também com o Novo Testamento e a Bíblia toda, porque o Messias é a figura mais importante de todo este libro llamado Biblia. HaMashiach, el Mashiach, Mesías, una palabra de origen hebraico, hebreo, que significa ungido, una persona que fue ungida con óleo en la cabeza, con aceite en su cabeza, consagrado con un propósito especial. En un contexto da Biblia, es una persona que está consagrada para un propósito divino, algo divino. No tiene que ver con una persona apenas. La Biblia menciona esta palabra, Mashiach, 39 veces en el Antiguo Testamento. Mas tiene que ver con los sumos sacerdotes, que estaban ungidos, consagrados para esta tarefa especial. Y también reyes, como el primer rey de Israel, Saúl, y el segundo rey de Israel, que sería David. Los dos fueron ungidos pelo profeta Samuel. Samuel era también un sacerdote, profeta, y también fue un juez. Y él fue que ungió con este óleo en la cabeza, consagrando, siguiendo las órdenes de Dios, enviadas por Dios, para consagrar primero a Saúl como rey. Él ficaría ungido de Dios. Y David fala de eso. Yo no voy a hacer nada contra él. Y cuando tuve oportunidades de asesinar a Saúl, él dice, yo no voy a tocar a ungido de Dios, Mashiach, a este Mesías, a este ungido de Dios. David también fue consagrado y ungido pelo profeta Samuel con este propósito, ser el segundo rey de Israel. Entonces, la palabra Mesías siempre estamos en nuestra cabeza, está relacionando al Señor Jesús como Mesías, más en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hace referencia a personas que fueron ungidas con este aceite, consagradas para un propósito especial. Un detalle aquí que se fala de ungido de Dios, un heredero de David. Dios fez una promesa para David. Lembra cuando David quería construir el templo? El profeta Natán dice, sí, puede. Mas después, a través do profeta Natán, Deus dice, no, você não fará aquilo, tenho outros planos para você, será seu filho Salomão. Mas aí Deus dá uma promessa de que seu reino, o reino de David,
será sempiterno, siempre eterno, durará pelas gerações. Y David se sintió muy privilegiado por esa promesa de Deus, de que a través da sua linhagem haverá sempre um rei. E aí está a promessa deste ungido herdeiro de Dios, una promesa que ficou no tiempo, nos séculos, en los siglos, a través de los siglos, donde a través da descendencia de David, y si vamos para atrás, de Abraham, y así para atrás, una línea boa que va a ser una linaje especial, escolhida por Dios. Y ahí está a esperanza de este Mesías, de este ungido de Dios, alguien que fue consagrado con un propósito especial. Y para frente, a través de dos profetas como Isaías, Daniel, Jeremías y otros también profetizaron sobre o Mesías, o Hamashiach, sobre este Mesías prometido, que en la mente de muchos sería un libertador, un conquistador que ayudará ao povo judío da opresión, de salir da opresión, dos imperios que estaban siendo conquistados, ¿sí? Roma, Grecia, Babilonia y tantos otros. Entonces, a esperanza de este Mesías. O Antiguo Testamento fecha, encierra seus acontecimientos más o menos na data de 450, 430, por ahí, con Nehemías y también Malaquías, Esdras, a construcción do muro, y ainda está esa promesa. En esos 400 años después, que no temos nada escrito, nada Biblia, y algunos falan de ese tiempo de silencio, ficou esa promesa en ese momento, en ese tiempo intertestamentario que ya falamos no curso do Antiguo Testamento. Entonces, hay una promesa que ficou, un Mesías prometido o ungido de Dios que iría a aparecer de forma extraordinaria, diferente. Continuamos nuestro estudio bíblico semanal aquí no Corpo de Joinville do Exército de Salvación, nuestra clase número 4 de esta panorámica do Novo Testamento. Ya te hemos hablado sobre a estructura do Novo Testamento, 27 libros, a plenitud de dos tiempos, o tiempo perfeito para a llegada do Mesías. También te hemos hablado sobre os evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, João, esta boa notícia, este bom relatório. E se você ainda não assiste, não vê os vídeos e você quer ver, vá para o canal de YouTube do Corpo de Joinville, Exército de Salvación. En español, Ejército con X. Exército de Salvación, y hay una playlist que dice Estudio Bíblico, Nuevo Testamento, y encontrará todas las clases. Y si você quiere aprofundar para seu conhecimento no Antiguo Testamento, también tenemos un curso completo con más de 23 clases donde falamos sobre fizemos uma viagem completa de Gênesis até os últimos acontecimentos do Antigo Testamento. Então, vamos para lá. E se você quer lembrar, então vá. Canal de YouTube, Corpo de Joinville, Exército de Salvación, y procure estudios bíblicos, Antiguo Testamento, estudios bíblicos, Nuevo Testamento. Ahora vamos en esta caminhada, la panorámica bíblica, clase 4, panorámica do Nuevo Testamento. Encerramos ese paréntesis y continuamos con Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías. Jesús o Mesías. O ungido, este ungido de Dios, consagrado con un propósito especial. Y cuando comenzamos a leer y estudiar un Nuevo Testamento, todo
gira en torno de este Mesías prometido, este filho de David. Lembra quando muitos falaram, filho de David, tenha misericórdia de mim, porque aí estava este herdeiro da linhagem de David que surgiria o ungido prometido, o Mesías prometido por Deus para a salvação da humanidade, o resgate para todo mundo, para que todo aquele que nele crea, en este Mesías, tenha vida e vida eterna. Yeshua HaMashiach. No Antiguo Testamento, fiquei pensando aí se estava pronunciando bem, eu não sei, Yeshua HaMashiach, este Mesías, Jesús el Mesías, Jesús o Mesías. No Antigo Testamento en hebreo, então temos Mashiach. Como passa para no Novo Testamento, o idioma passa para griego, a palavra para ungido é Christos, para Mesías. Então seria Cristos. Es por eso que decimos Jesús Cristo, Jesús el Mesías, o Mesías, o en español Jesús, Jesucristo, todo junto, Jesús el Mesías, este ungido de Dios. Entonces, en hebreo, Mashiach, y en griego sería Cristo. Entonces, cuando leemos Cristo o Jesús Cristo, está diciendo Jesús es un Mesías. Este es Cristo. ¿Quién dice que eu sou? Preguntó el Señor y Pedro dice, Cristo, você é o Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. María y Marta también estuvieron ahí con un Señor Jesús y una de ellas dice, yo sé, yo creo, yo sé que es un Mesías, es Cristo, es un Mesías. ¿Cuántas personas reconocieron al Señor Jesús como un Mesías, Mashiach, un Cristo, ungido de Dios? Mas ¿cuántos otros rejeitaron dele? Entonces, vamos a hablar sobre las expectativas que muchos comenzaron a imaginar sobre un Mesías, a expectativa versus, como fala, a realidade. Muitos judíos nos séculos anteriores e também no tempo do ministério do Senhor Jesus esperaban un libertador. Su imagen mental era un libertador fuerte, guerrero, conquistador, tipo David, un conquistador que estaba allí, que libertaría al pueblo, o como un juez que era levantado para ayudar al pueblo para sair da opresión. Entonces muchos esperaban eso. No tiempo do Señor Jesús, los judíos estaban conquistados por los romanos, a pesar de que había una cierta pax romana, que de aquí a poco iremos a hablar en otras clases. El sentido era ese: llegará un Mesías fuerte, o león de Judá, que nos ayudará a conquistar, que se levantará para salir de esta esclavitud, de esta opresión, no esclavitud, opresión, que está siempre sobre nos, con romanos, antes con los griegos, con medo-persas, con babilonios, Israel con el imperio asirio, y así el pueblo siempre ficaba oprimido, mas era consecuencia de su rebeldía con Dios, da su desobediencia, y eran consecuencias que Dios ya tenía advertido. Ellos pretendían o imaginaban que sería un Mesías nacionalista, que iría a libertarlos con fuerza. Y hay muchos grupos que esperaban eso, como los celotes, que querían combatir de otra forma. Mas los planos de Dios eran totalmente diferentes, y muchos de ellos no consiguieron entender el propósito de Dios, los planos de Dios, mas también rejeitaron de este ungido, de la forma que llegó. Imagine, un nacimiento fue humilde,
un silencio. Este Mesías ungido era totalmente fora da caixa. Su ministerio era no apenas para los judíos nacionalistas, era para todo el mundo, para los marginalizados, para tirar un pouco as estruturas que estavam prejudicando o assunto espiritual, e o coração de muitos estava longe do Senhor, apesar de que decían amar a Deus. Nace en una ciudad pequeña, mora en una ciudad también pequeña, en Galilea, si bien al norte do país. Entonces, ¿qué iría a salir de bom de Nazaret, de Galilea, de Belén? Mas las profecías se iban cumpliendo porque los planos de Dios eran totalmente diferentes. Todo o Novo Testamento fala sobre o Mesías, gira sobre a figura deste ungido de Deus, consagrado para um propósito divino, para a salvação da humanidade, não apenas do povo judío, sino a salvação universal, como sempre foi os planos de Deus, mas não entenderam. A semana passada falamos sobre os evangelhos, 4 evangelhos, Mateo, Marcos, Lucas, João. Y esta palabra, a boas noticias, un buen relatorio, un buen informe sobre un acontecimiento importante. ¿Cuál fue eso? A llegada do Mesías, de este ungido de Dios. Aquella persona que estaba consagrada con este propósito maravilloso de dar perdón y salvación para todo aquel que en él crea. Entonces, cuando vamos para Mateo escribe para o povo judío, mostrando todas as profecias, ou a maioria das profecias, dizendo: este é o Mesías, este é o ungido de Deus, este é o Cristo, Jesus, o Mesías. Então, Mateo dá uma olhada, uma perspectiva disso para que os judíos conseguissem aceitar e entender que Jesus era o Mesías. Marcos mostra o Mesías assim com muita ação, com muitos milagres, muito rápido, como falamos outro dia, como um filme, mas mostrando a grandeza em ação deste Mesías. Lucas faz esta pesquisa, esta investigação, utilizando pessoas que foram testemunhos, que observaram que esse era o Mesías, como Ana no templo y también Simeón, cuando ven un bebé pequeñinino, ahí dice: él es un Mesías prometido, este es un ungido de Dios. Y así comienza el relato más o menos de esta investigación, y toda la investigación va para la mostrando un Mesías prometido. Y un libro de João especial que mostra de maneira diferente os 7 eu sou do Senhor Jesus e os 7 sinais, 7 milagres assim escolhidos de maneira especial, mostrando que Ele, Jesus, é o Mesías prometido. Então, quem não quer ver? No conseguía acreditar en él, y más ellos mostraban, revelaban a este Mesías. Llegó un Mesías. Muchos judíos acreditaron, infelizmente otros rejeitaron, rechazaron, y llegó hasta la muerte de cruz, mas era un plano también de Dios para salvación de la humanidad, más también con la resurrección do Senhor Jesus, dando vida e vida eterna para todo aquele que nele crea. Então, os evangelhos mostram este Mesías em toda sua dimensão. O livro dos Atos também, agora não está a presença do Senhor Jesus de forma física, mas seu Santo Espírito está ali moviendo todo, direccionando todo para que este evangelho do Mesías fuera espalhado. Estas boas notícias de quê? De salvação a través do Mesías, do ungido de Deus, Jesus
Cristo, Cristo Mesías en griego, y Mashiach, Yeshua HaMashiach en hebraico. Espero estar pronunciando bien. Después continúan las cartas, las 13 cartas do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo sempre mostra a figura do Senhor Jesus como Señor, como un Mesías prometido. Todos los ensinamientos se fundamentan, todos. Los ensinos dos apóstoles y los apóstoles aprendieron ¿de quién? Do Mesías. Todo era fundamentado sobre esta base do Mesías prometido, do Señor Jesús. As cartas gerais também e o livro de Apocalipse, que também mostra, ¿sí?, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, mas aí profecias que dizem que o Mesías virá pela segunda vez e agora para sempre, com um final feliz para todos os que creem en él. Y entonces la importancia do Mesías es relevante en todas as escrituras. E no Novo Testamento está cheia da presença do Mesías, do ungido de Deus. Yeshua HaMashiach, Jesús o Mesías, Jesús el Mesías, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús o Mesías, el Mesías. Lucas 2, 25 para el frente, dice: en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piedoso y esperaba a consolación de Israel. ¿Qué quiere decir esta frase? Que estaba esperando un Mesías. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo. Cristo, Mesías, ungido en griego, ungido de Dios, consagrado para algo especial. O Cristo do Senhor, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo quando os pais trouxeram Maria e José o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, depois de 40 dias de seu nascimento. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: imagine tomar nos braços ao bebê Jesus Cristo, al Mesías prometido, dizendo: agora, Senhor, podes despedir en paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Estava ali de forma presente, a qual a preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentiles. E nós somos parte desse grupo, gentiles, que não éramos parte do povo judío de Israel, mas pela graça do Senhor fuimos incluídos para a salvação e para a glória do teu povo Israel. No mesmo momento chegou uma mulher, Ana, a profetisa, uma idosa, uma viejita, viuda que se dedicó a estar en un templo adorando, orando, sirviendo a Dios. Y dice, y llegando en aquella hora daba gracias a Dios, porque vio a un menino, un bebé, a guaguita, y falaba respecto do menino, del niño, a todos los que esperaban a redención de Jerusalén, a todos los que esperaban al Mesías. Y nos estamos falando a otros sobre un Mesías, estamos falando a otros sobre Jesús Cristo, sobre Jesús, el Mesías. Estamos dando estas boas noticias para otros, falando a otros. Nuestra vida está para eso, para louvar, adorar y servir a Dios y falar a otros sobre un Mesías prometido. Cristaos significa seguidores de quién? Seguidores de Cristo, seguidores del Mesías. Entonces nosotros somos cristianos, cristaos, que tenemos una tarefa muy importante en este mundo, en esta generación.
mostrar o Mesías, mostrar a Jesus Cristo, não somente falando, sino a través de nosso comportamento. Muitas vezes fallamos, mas temos novas oportunidades de arrepentirnos, Deus nos perdoa e Deus nos limpia e podemos continuar en esta caminada. Então, como cristãos, temos uma tarefa muito, muito importante, assim como Simeón e Ana, que falaban y esperaban a un Mesías prometido. Nós también podemos continuar evangelizando a través da nossa vida también y mostrando a majestuosidade do Mesías. Yeshua HaMashiach, Jesus o Mesías, Jesus Cristo. Será até a próxima clase, si Dios quiser. Deus te abençoe, Deus te bendiga.